Buenas a todos y bienvenidos a este capítulo número 1, al cual denominamos Introducción a Excel. Mi nombre es Esteban Siri, soy ingeniero en sistemas y voy a ser su instructor a lo largo de este curso. Antes de empezar a ver el contenido de este primer capítulo, me gustaría explicarles cómo vamos a abordarlo. Vamos a hacer un seguimiento lineal de los distintos temas que se encuentran en el documento PDF como documentación extra. En primer lugar, vamos a ver características generales y en segundo lugar, ya vamos a ver pequeñas herramientas que nos van a ayudar y o agilizar el uso diario de esta poderosísima herramienta que llamamos Excel. Por último, me gustaría aclarar que el contenido del video es ampliamente mayor al contenido que se encuentra en el PDF, por lo cual, como sugerencia, sigan el video junto al PDF y aquello que no encuentren en el PDF sería interesante que lo agreguen como anotación. Muy bien, dicho esto, empecemos con los distintos temas. ¿Qué es la interfaz en Excel? Interfaz es un concepto en sistemas que significa vista, o sea, es lo que uno ve como usuario al acceder a un programa. Claramente todos los programas tienen un orden en el sentido de para poder buscar las cosas. Mientras más simple sea la forma en que uno busca las cosas en un programa, se supone que mejor armado está ese programa. Bueno, Excel intenta esto, por eso hay distintas áreas que son las que se pueden observar en la imagen del PDF, que están bastante bien detalladas. Entonces, a medida que vayamos avanzando en el curso, vamos a ir accediendo a estas distintas áreas y las vamos a volver a nombrar permanentemente. Por lo cual, no vamos a hacer mucho más hincapié en este tema. Era simplemente explicarles esto de interfaz, mostrarles que en el PDF está bien aclarada la imagen con alguna de las áreas, hay más. Y bueno, y comentarles que a medida que vayamos avanzando en los distintos capítulos o temas en este mismo capítulo, vamos a ir accediendo a estas áreas y las vamos a ir nombrando nuevamente. Historia de las versiones de Excel. Incluimos este tema en el capítulo número 1, ya que creemos importante entender, ubicarnos en qué versión estamos. Primero, en principal, hay que entender que Office y Excel en lo que es versión es lo mismo. Entonces, si yo digo, tengo un paquete de Office, el cual abarcaría Word, PowerPoint, etc., 2007, también tengo el Excel 2007. La forma de saber la versión en la cual estoy trabajando es dirigiéndome a la pestaña Archivo, voy al botón que dice Ayuda y aquí a la derecha nos encontramos con la versión actual. Fíjense que acá no dice Microsoft Excel, sino que dice Microsoft Office, porque abarca a todos los programas de Office. En el apunte empezamos a hablar a partir de la versión 2007, ya que la anterior, que era 2003, les diría que en todas las capacitaciones que hemos hecho no nos hemos encontrado con ninguno ya que tenga todavía 2003, pero sí con aquellos que tienen 2007. La mayor diferencia entre el 2007 y las que vinieron después es la interfaz. Van a encontrar que la versión 2007 es distinta relacionado a la interfaz con las que vinieron posteriormente, que son 2010, que es la que yo estoy trabajando, la que vamos a seguir en el curso, 2013 y la versión Excel 365, que fue hecha en el año 2016. Nosotros vamos a trabajar sobre la versión 2010 porque creemos que todavía es la versión que más se utiliza en el mercado. Sí, es verdad que hay algunas empresas que han adoptado la versión 2003 y la versión 365, pero son las menos. Todavía la gran mayoría de las empresas trabajan con la versión 2010. Dijimos que una gran diferencia entre la versión 2007 y las posteriores es la interfaz. Y con respecto a la versión 2010, hay que tener un
pequeño cuidado en algunas versiones en particular, que Microsoft Office, o Microsoft mejor dicho, intentó hacer unas modificaciones. La más importante fue el cambio del nombre de la función buscar B por consulta B. Esto tengan cuidado porque si tienen una versión de 2010 se pueden llegar a encontrar con que la función buscar B no existe. Hay otros cambios también, pero la más significativa es la de la función buscar B y se llama consulta B. No puedo determinar quién lo puede llegar a tener y quién no a este cambio, porque Microsoft, cuando se dio cuenta que este cambio que habían hecho era malo, o sea que los usuarios, los operadores de Excel le dijeron no, volvé para atrás, a partir de las actualizaciones ingresaron unos parches para que el cambio vuelva para atrás. Pero algunas versiones en las cuales las actualizaciones están desactivadas o demás mantienen este cambio realizado. Entonces, ojo si tienen alguna versión 2010 con respecto a estos cambios. Bien, ¿qué es un libro? ¿Qué es una hoja? ¿Qué es una celda? ¿Y qué es un rango? Esas son las distintas variantes que tenemos en Excel para el manejo de datos. ¿Qué es un libro? El libro es cuando yo abro un archivo nuevo en Excel. Todo esto que vemos acá es un libro. A un libro le vamos a tener que poner un nombre. Este libro luego se guarda, archivo, guardar como. Este libro luego se puede abrir buscándolo en la computadora. Siempre que tengamos que acceder a un archivo de Excel, vamos a acceder por el nombre del libro. Sabemos que los libros tienen extensión .xlsx, que es la extensión de Excel de las últimas versiones a partir del 2010. ¿Y qué son las hojas? Las hojas son esto que vemos acá, que aparecen en el área de hojas. Vieron cómo a partir de lo que yo les dije anteriormente vamos viendo distintas áreas de la interfaz de Excel a partir de ir conociendo nuevas características. Podemos agregar hojas a partir de este botón que está acá, donde se van insertando hojas. Podemos eliminarla con el botón derecho sobre el nombre de la hoja, eliminar, cambiar el nombre. Podemos hacer otras cosas, pero bueno, en definitiva, esto es una hoja. Entonces, podemos decir que un libro contiene una o más hojas. ¿Qué es una celda? Una celda es esto que está acá, esto que está acá, esto que está acá. Una celda contiene un nombre. ¿Cuál es el nombre de la celda? Por lo general empieza con el nombre de la letra de la columna y el número de la fila. ¿Dónde vemos dónde está el nombre? Aquí. Esta es el área que por lo general se le llama administrador de nombres, en donde yo puedo, si quiero, no dejar el nombre por defecto que tiene esa celda y cambiarle el nombre haciendo doble clic sobre esta área, sobre esta cajita, y le podemos poner, por ejemplo, vamos a poner acá en la celda donde dice cheque, podemos poner encabezado cheque. Entonces ahora esta celda no se llama más G1, se llama encabeza cheque. Las celdas contienen valores. Lo que es los tipos de datos de la celda lo vamos a ver en el capítulo que viene. Las celdas, como dije recién, entonces contienen valores. Lo que contiene la celda aparece aquí en la barra de fórmulas. Si la celda contiene una fórmula, como por ejemplo en esta celda, vamos a ver que aparece una fórmula. Ahora, si la celda no contiene una fórmula, vemos que directamente aparece el contenido que está dentro de la celda. Entonces podemos decir que una hoja contiene una o más celdas. Por lo general va a contener muchas celdas, pero se lo toma como celda de la hoja aquellas celdas que tienen valor. Por ejemplo, todas estas celdas que están acá
si bien son celdas de la hoja, como no tienen valores, no son tomadas en cuenta. ¿Y qué es un rango? Un rango es una cantidad de celdas contiguas, quiere decir una al lado de la otra. Una celda es un rango. Más de una celda también es un rango. ¿Cómo se identifica un rango? Se identifica desde poniendo la referencia de la celda más arriba hacia la izquierda que está en el rango. Por ejemplo, si yo quiero decir todo este rango, tengo que decir A1, 2 puntos, M32. Así se escribiría el rango de toda esta planilla de datos. Después distintas variantes que la vamos a ir viendo a partir de las distintas herramientas que vamos a ver, pero por ejemplo, si yo quiero marcar el rango de una columna, por ejemplo toda la columna, puedo poner A, 2 puntos A. Esto es el rango de toda la columna A. Bueno, y así podemos ver distintas variantes, pero en definitiva lo importante es entender eso, porque lo que es rango lo vamos a usar en todas las herramientas. Siempre las herramientas nos van a pedir un rango de datos para aplicar lo que queremos hacer. Entonces es muy importante entender que el rango se especifica con la referencia de la celda que está más arriba hacia la izquierda y con la celda que está más abajo hacia la derecha. Y en el medio, 2 puntos. Acá voy a borrar el nombre que le había dejado a esta celda. Acuérdense que le puedo poner un nombre y si aprieto Control F3 me aparece esta ventana que es el administrador de nombres, en donde fíjense que acá tengo el nombre en cabeza cheque, pero si lo elimino, automáticamente ya esta celda deja de tener ese nombre y vuelve a tener el nombre original, que es G1. Incluimos este tema, teclas de acceso rápido, ya que nos parece importante que un usuario, un operador de Excel, mientras más ágil haga su trabajo, mejor operador, mejor usuario de la herramienta va a ser. Esto me hace acordar cuando yo jugaba a los jueguitos en la computadora y el que jugaba y hacía cosas con el teclado lo hacía más rápido que uno mismo que lo hacía con el mouse. Bueno, Excel es exactamente lo mismo. Ahora les vamos a mostrar con ejemplos lo que les estoy contando. Veamos lo siguiente. No es lo mismo, por ejemplo, tener que marcar todo este rango con el mouse, como estoy haciendo en estos momentos, a ubicarme en una celda cualquiera y apretar Shift, mantener apretado el Control y apretar la barra espaciadora. ¿Ven? Entonces, ¿esto hace que la planilla va a ser mejor? No, es lo mismo. Ahora, si alguien me está viendo que yo tengo que marcar todo este rango con el mouse y esa misma persona ve a otro usuario, a otro operador que hace Shift Control barra espaciadora, yo les puedo asegurar que la persona que vio a los dos perfiles va a pensar que el que usa el Shift Control barra tiene mayor conocimiento en Excel. En esta tablita nosotros le dejamos incluidos algunos atajos, hay un montón, pero les puedo decir que los más útiles son estos. Por ejemplo, nosotros vamos a usar bastantes a lo largo del curso, por lo cual lo vamos a ir automatizando. Por ejemplo, tengo que seleccionar toda una columna, que lo vamos a tener que hacer en varias herramientas. Shift Control, flechita para abajo. Entonces automáticamente se me selecciona toda la columna hasta una celda que esté en blanco. Por ejemplo, en este caso la 33. Pero si llega a haber una celda en blanco en el medio, frena ahí. Ahora, si tengo que hacerlo con el mouse, y es más complicado, más lento. Probablemente para 32 filas, no tanto. Pero si tengo 1000 filas, les puedo asegurar que lo va a hacer más lento. Después hay algunos accesos para recorrer los datos. Ustedes saben que si yo aprieto Enter, voy para abajo. Ahora, si apretamos Shift, Enter, voy para arriba. Si apretamos la tecla Tab, vamos para el costado de la derecha. Si apretamos Shift, Tab, vamos para la izquierda. Bueno, son todos movimientos para agilizar el uso de Excel, que como les dije anteriormente,
no va a hacer que ustedes mejoren esta planilla, pero sí va a hacer que mejoren el tiempo de ejecución de lo que están haciendo. Ahora sí empezamos el recorrido de pestaña por pestaña, como dijimos al principio de este capítulo. Empezamos con la pestaña archivo. Lo que primero vamos a ver es, siguiendo el PDF, nos vamos a ir al botoncito opciones. Y aquí nos vamos a dirigir a la opción de guardar. Y nos vamos a encontrar con lo que se llama información, opción de autorrecuperación. Esto significa que Excel, si tenemos habilitado esta opción, que por defecto lo vamos a tener habilitado, pero ojo, porque si estamos usando el Excel en alguna empresa, por ejemplo, puede ser que el operador que lo haya usado anteriormente lo haya desactivado. Si lo tenemos activado, esto significa que el archivo que estamos, el Excel en general, cuando creemos un archivo, se va a ir guardando automáticamente cada cierta cantidad de tiempo, que lo podemos configurar aquí, en esta dirección en Windows. Entonces, si a mí se me apaga la computadora mientras estoy trabajando y todavía no lo guardé, acuérdense que tienen esta opción para poder recuperar el archivo si así lo necesitaran. Sigamos con el siguiente ítem, que se refiere a la configuración de los decimales y el separador de miles. También en la pestaña archivo nos vamos al botón opciones. Ahora sí nos vamos a avanzadas. Y acá vemos en esta opción donde nos indica usar separadores del sistema. Lo podemos tildar. Eso hace que usemos lo que es para punto, para lo que es separador de miles, y coma para lo que es separador de decimales. O si no, podemos configurarlo. Yo acá lo que hicimos fue modificarlo. En realidad, por lo general viene así por defecto. Entonces, ¿para qué tener en cuenta esto? A veces usamos sistemas que la configuración de los separadores es distinta a como está aquí. Entonces, por ejemplo, puede ser que el separador de decimal sea el punto y que el separador de miles sea la coma. No es lo más común, pero puede pasar. Entonces, si tenemos ese conflicto, puede ser que Excel no lo tome como número. Y al no tomarlo como número, no lo podamos utilizar en una fórmula, por ejemplo. Entonces, acá, si nos encontramos con una tabla que la importamos y el separador de miles es la coma y el separador de decimales es el punto, podríamos hacer algún jueguito y reemplazar lo que es la coma por el punto y el punto por la coma, con la opción de reemplazar. Y si no, venimos acá y directamente lo invertimos. Luego, cuando veamos el tema en el capítulo que viene, veamos tipos de datos, vamos a retomar esto del punto y el decimal. Pero recuerden que acá está la opción de cómo configurarlo de forma predeterminada para la herramienta de Excel en general, no para una planilla determinada, sino que para cuando abramos Excel, automáticamente la coma va a ser, en este caso la coma va a ser el separador de decimales y el punto el separador de miles. Personalizar cinta de opciones. Nos dirigimos a la pestaña archivo, opciones, personalizar cinta de opciones. Cinta de opciones significa esta sección que está acá. Por defecto nosotros tenemos inicio, insertar, diseño de páginas, fórmulas, datos, revisar y vista, pero hay más. Una de las pestañas que uno puede agregar, vamos a ir a todas las fichas, es la pestaña de, no la estoy encontrando, programador. Para el que usa macros es una ficha importante, y si no, también tiene algunas características, unas herramientitas que pueden servir. Entonces apretamos la ficha que queremos agregar, agregar, aceptar, y automáticamente ven, acá nos aparece la nueva pestaña. Barra de acceso rápido. La barra de acceso rápido, en mi caso, la tengo en esta sección. Simplemente la barra de acceso rápido lo que es una barra que tiene un botoncito, como vemos acá, que nos permite acceder a alguna herramientita más rápido que tener que ir a buscarla
por las pestañas, o a lo mejor algunas no están tampoco en las pestañas. Entonces, por ejemplo, archivo opciones, barra de herramientas de acceso rápido, y aquí tenemos un montón de opciones. Estos son los comandos más utilizados, pero podemos poner todos los comandos. Está por abecedario, se encuentra por abecedario, y podemos agregar en la barra de acceso rápido la opción que queremos. Entonces, si tenemos que usar alguna opción muchas veces, para no tener que ir a buscarlo en las pestañas, directamente podemos agregar el comando dentro de la barra de acceso rápido y ya lo tenemos con mayor acceso. Vamos a ver ahora unas funciones a la hora de imprimir. Lo que primero podemos observar es la opción de imprimir hojas activas. Hoja activa se refiere a la hoja que estamos trabajando, en este caso sería la hoja 1. La hoja 2 también tiene datos, pero como estamos activos en la hoja 1, solamente activos se refiere a que estamos en esta hoja y no en estas. ¿Se entiende? O sea, acá estamos en la hoja 2, acá estamos en planilla original. Entonces, solamente va a imprimir lo que haya en la hoja 1, que le pusimos de nombre planilla original. Y después, otra cosa importante a tener en cuenta, todo lo otro es opciones de impresión, por lo cual no vamos a entrar en detalle. Sí, lo que es orientación vertical y orientación horizontal, ya que si tenemos que imprimir una planilla como esta que tiene varias columnas, probablemente va a ser mejor la orientación horizontal. Y también lo que nos puede pasar, que es muy útil y no siempre se conoce, cuando tenemos muchas columnas y excede el margen derecho del límite de la hoja de impresión, entonces nos pasa esto. Tenemos en una hoja todas las columnas, cuando no llega más el margen, nos muestra en otra hoja las columnas restantes. Entonces, si imprimimos esto, nos va a imprimir en dos hojas distintas. Si utilizamos esta última opción, que es sin escalado, va a pasar esto. Ahora, si ajustamos ajustar hoja en una página, podríamos usar la opción de ajustar hojas, ajustar todas las columnas en una página. Lo que hace Excel es hacer más chico los datos que están y nos deja entrar todas las columnas para que podamos imprimir esto, y si tenemos que presentarlo en algún lado, directamente todas las columnas queden en una hoja. Esto es una opción muy útil, mejor dicho, muy útil, y que por ahí no se utiliza demasiado porque no se conoce. Bien, vamos a seguir con la pestaña Inicio. El orden que tiene el PDF de los ítems coincide con el orden de izquierda a derecha. Solamente de lo que es portapapeles vamos a explicar ahora copiar formato, y el resto de portapapeles lo vamos a explicar al final de la pestaña Inicio, ya que es el más completo. Queremos hacer un poco un freno ahí y explicar algunas cositas bien puntuales. Pero ahora, para hacer una revisión completa de la pestaña Inicio, vamos a explicar solamente copiar por formato de portapapeles. Copiar formato lo que hace es permite copiar un formato de una celda. Por ejemplo, tengo el fondo de una celda en amarillo y la letra en rojo, y quiero que este formato se copie en otras celdas. Me ubico sobre la celda donde está el formato, aprieto el botón copiar formato y selecciono aquellas celdas en las cuales quiero que también se aplique ese formato. ¿Ven? Esta es una opción que también está en Word, pero bueno, nos pareció importante verla, así que por eso lo hicimos. Nos trasladamos a la subpestaña que está al lado, que ya es fuentes. Acá, en lo que es fuente, no vamos a hacer ninguna aclaración. Fíjense que son las mismas opciones que tenemos en Word. Es exactamente lo mismo: color de fondo, color de letra, negrita, cursiva, subrayado, el borde de una celda, el tipo de letra, el tamaño de la letra, y acá se puede aumentar automáticamente el tamaño de una letra sin tener que hacerlo desde aquí. Por eso no vamos a hacer más hincapié en esta subpestaña que lo que acabamos de explicar, lo que acabo de explicar estos 20 segundos de recién.
Aquí en la subpestaña alineación vamos a ver lo que es ajustar texto y una opción de combinar y centrar. Ajustar texto sirve para lo siguiente. Supongamos que estamos en una celda y empezamos a escribir, que es lo que puede pasar, y superamos el margen derecho de esa celda. Entonces, ¿qué pasa? No se ve el contenido. Tenemos una opción que es, apretando doble clic en el límite de la columna donde está esta celda con la siguiente hacia la derecha, y automáticamente Excel lo que hace es aumenta el tamaño de la columna para que entre todo ese texto. Pero si no, también podemos correrlo nosotros manteniendo el mouse apretado, también es una opción. Y si no, está lo de ajustar texto. Ajustar texto sirve para lo siguiente: nos ubicamos sobre la celda donde el contenido de esa celda supera el margen derecho y apretamos el botón ajustar texto. Y lo que hace Excel es, en vez de correr hacia la derecha, lo que hace es corre el tamaño de la celda, o mejor dicho, de esa fila, hacia abajo para que entre todo el contenido de esa celda. Aunque las demás celdas no tengan absolutamente nada más que un par de numeritos o algún texto chiquitito. Pero esa fila se va a aumentar en tamaño en el alto para que entre todo el texto de esa celda. Combinar y centrar es un comando que nos sirve para seleccionar una, en realidad más de una, si no, no tendría sentido, más de una celda contigua, y lo que hace combinar y centrar es dejarla en una sola celda. Entonces, por ejemplo, podríamos escribir texto en esta celdota, para llamarlo de una manera, podemos llamarle celdota, y luego con estos comandos de, por ejemplo, con ajustar texto, podríamos dejar el texto dentro de esta celdota. Esta celdota tiene un nombre que es A35, que es la primer celda arriba a la izquierda desde donde empieza, donde fue hecho el combinado y el centrado. Esta es la opción más común de combinar y centrar. Para sacarlo tengo que volver a apretar combinar y centrar, y fíjense que lo que había acá adentro en la celdota se trasladó solamente a la celda A35. Luego hay otra opción de combinar y centrar que no se conoce tanto, por eso lo explicamos, que es seleccionando varias filas con columnas, y en vez de apretar combinar y centrar, nos vamos a la flechita y seleccionamos combinar horizontalmente. Lo que hace esto es exactamente lo mismo que lo que vimos recién, pero lo hace por fila. O sea, mantiene el límite entre filas. Nos deja todas celdas, eliminando los límites de las columnas. Acá nos queda A36, A37, A38. Entonces podemos escribir y no se corta por el límite de las columnas. Esta es una opción poco conocida que a veces sirve, por eso la queríamos mostrar. Si queremos volver al estado original, ponemos separar celdas y vuelve todo al estado original. La subpestaña número es una pestaña que vamos a ver en el capítulo que viene cuando trabajemos sobre tipos de datos. Así que por ahora lo que es la subpestaña número la vamos a dejar. En el capítulo que viene lo vamos a retomar cuando veamos ya bien en preciso y puntual lo que son los tipos de datos en Excel, que son fundamentales. Bien, en la subpestaña estilos vamos a ver lo que es dar formato como tabla, y vamos a explicar un poco lo que quiere decir esto de dar formato como tabla. Formato condicional es una herramienta que vamos a ver por separado en un capítulo. Bien, ¿qué es esto de dar formato como tabla? Lo que nos permite es, si seleccionamos todos los datos de este rango de datos, de esta planilla de datos, Shift Control barra, ya vamos automatizando este acceso rápido de Shift Control barra, y seleccionamos dar formato como tabla, lo que podemos hacer es esto. Bueno, acá nos dice si es el rango que queremos que nos forme como tabla, el que ya seleccionamos, y si la tabla si el rango tiene encabezados, lo cual es cierto. Entonces nos permite mostrarnos de esta manera los datos.
Luego vamos a ver algunas opcioncitas en lo que tenemos como herramientas de tabla, pero en realidad lo vamos a terminar viendo con las distintas herramientas que vamos a ir accediendo. Por lo cual, lo que hace esto es darnos algunas opciones automáticas, como por ejemplo los botoncitos estos que vemos acá arriba, que lo vamos a ver en herramientas en próximos capítulos. Y siempre está la opción, si queremos volver para atrás, de convertir en rango nuevamente. Entonces volvemos al estado original. Nos quedó el formato, el cual lo podemos eliminar con borrar formatos, y ahí volveríamos al estado original. En realidad lo que nos va a servir al formato como tabla es eso, es lo visual, y nos permite agregar esos botoncitos en los encabezados que no son más que venir acá y apretar donde dice filtro. Así que en realidad no es una herramienta por separado, sino lo que hace es automatizarnos, agilizarnos, por un lado lo visual para que tenga colores, que tenga una relación de colores los datos, y por otro lado los botoncitos arriba para usar luego filtros o por ejemplo podemos ordenar, pero esas son cosas que las vamos a ver después. Así que bueno, ahora seguimos con, si no mal no recuerdo, con el botón de borrar. Antes de abordar el botón borrar, el comando borrar, vamos a ver la opción, el botón en la subpestaña celdas de formato. Aquí podemos configurar los altos de las filas, por ejemplo, los anchos de las columnas. Lo que es proteger hoja, eso lo vamos a ver luego en la pestaña revisar. Y si tenemos la opción acá de ocultar filas o ocultar columnas, siempre y cuando la seleccionamos anteriormente. Por ejemplo, selecciono esta columna, me voy a formato, ocultar y mostrar, y pongo ocultar columna. Lo que va a pasar es eso, se oculta la columna. Si quiero volver a que aparezca, ocultar y mostrar, mostrar columnas. Podría hacerlo con más de una columna si selecciono más de una. Bien. Y ahora sí nos vamos al comando borrar. ¿Por qué hacemos una aclaración de este comando? Que si bien es medio implícito entenderlo, borrar significa borrar. Lo bueno que tiene es que tenemos distintas opciones. Podemos borrar el formato en una celda o muchas celdas si seleccionamos más de una. Lo mismo, si selecciono todo esto, el comando borrar se va a aplicar a todas estas celdas que están seleccionadas. O podemos borrar todo. Si borramos todo, lo que va a pasar es que se borra el contenido, el formato, y nos queda la celda original. Si borramos el contenido, no borramos el formato y borramos el contenido. Por ejemplo, vamos a seleccionar color amarillo, borrar formato, se borra el color amarillo. Borrar contenido, se borra el contenido. Y si apretamos borrar todo, se borra todo. Esas son las tres opciones más comunes en esto del comando borrar. Por último, en la subpestaña modificar, vamos a ver buscar y seleccionar. Acá, como interesante, además que podemos buscar si necesitamos a lo mejor algún valor en especial, no estaría mal. Pero también tiene muy de interesante lo que es reemplazar. A veces pasa que importamos, por ejemplo, datos de un sistema, y en una columna determinada nos aparece, por ejemplo, vamos a suponer que acá, en lo que es la descripción de los bancos, importamos y en el sistema nos aparece banco guión y el número del banco, de la sucursal. Pero a nosotros no nos gusta que quede así. Queremos que nos quede un espacio entre el banco y el número sucursal, por lo cual lo que hacemos, podemos ir a buscar y seleccionar, reemplazar. En este caso estoy seleccionando solamente una celda, pero si tuviese que hacerlo para todas las columnas, porque si importamos de un sistema se supone que todos los bancos con sus sucursales van a tener el mismo formato, o sea, un guión en el medio. Pero bueno, acá lo hacemos para una sola celda. Entonces, ¿qué hago? Digo, bueno, como yo sé que lo que quiero hacer es reemplazar el guión por un espacio en blanco, reemplazo, busco
guión y lo reemplazo por espacio en blanco. Reemplazar todos. Excel ha finalizado la búsqueda y se ha efectuado un reemplazo. Aceptar, cierro y fíjense que ahí me dejó el espacio y me borró el guión. Para dejar el espacio tuve que apretar una vez la barra espaciadora en el reemplazo, aquí. Si bien no se ve, ahí hay un espacio de barra espaciadora. Lo comentamos porque por ahí sirve. A veces pasa que los formatos de cómo importamos datos de un sistema no nos gustan o no coinciden de lo que nosotros queremos ver. Entonces siempre esto de buscar y reemplazar a veces es útil. Bien, ahora sí volvemos a la subpestaña portapapeles. Ya vimos el botón copiar formato, pero nos gustaría aclarar algunas cositas con esto de copiar y pegar. Vamos a escribir en esta celda el nombre Esteban. Bien, entonces quiero copiar esta celda en otra celda. Lo que puedo hacer es, o me voy a la subpestaña portapapeles y aprieto donde dice copiar, o con la combinación de teclas Control C, mantengo el control apretado y aprieto luego la tecla C, suelto y la celda de origen me va a aparecer con estas rayitas que se mueven. Me voy a la celda destino donde quiero copiar esa celda, Control B corta, o me voy al botón acá que dice pegar y aprieto el botón que dice pegar. En ese momento Excel me da opciones de copiado. Fíjense que se mantiene la celda con estas rayitas y la celda destino ya se copió el contenido y si hubiera un formato también, pero todavía se mantiene la celda origen de esta manera. Entonces en ese momento tengo opciones de pegado que puedo acceder desde el botón que está acá o puedo acceder desde acá. Hay distintas maneras de copiado y pegado. Puede ser, por ejemplo, que yo quiero solamente copiar el contenido y no el formato. Quiero copiar el formato y no el contenido. Quiero copiar si la celda de origen tiene una fórmula. Quiero copiar en la celda de destino solamente la fórmula, pero no el resultado. Bueno, distintas variantes. Puedo mantener el ancho de la columna. Esto está bueno, sobre todo si copio un rango, para que todas las columnas mantengan el ancho. Y hay una opción que es pegar vínculo. Pegar vínculo lo que nos hace, esto que está acá, una vez que lo hicimos, apretamos escape para que termine ese estado en donde la celda de origen mantiene las rayitas que se mueven. Siempre apretando escape salimos de ese estado. Entonces, ¿qué pasa si yo ahora cambio acá y pongo este? Automáticamente se me cambia el contenido de la celda destino. Ahora bien, ¿qué pasa si yo selecciono este rango? Me voy a la hoja 2 porque necesito que también el rango esté en la hoja 2. Bien, lo guardo y cambio el monto del primer banco. Vamos a poner la primera transacción recibida, 65.50, vamos a poner 333. Si me voy a la hoja 2, no pasa nada, o sea, mantiene el dato anterior. Ahora, vamos a darle para atrás. Si yo selecciono Shift Control barra, Control C, me voy a la siguiente hoja y aprieto Control B corta, se me vuelve a copiar todo como habíamos hecho. Pero ahora me voy a la opción de pegar y le digo pegar vínculo. No hay ningún vínculo para pegar. Bueno, se ve que hay algo. Vamos de nuevo. Control C. Me vengo acá. Control B corta. Pegar. Pegar vínculo. Ahí está. Entonces, ahora aprieto escape para que las flechitas que se mueven terminen de estar. Cambio el monto del banco 1. Vamos a poner 1111. Me voy a la hoja 2 y ahí cambió el monto de la primera transacción. A veces sirve para mantener una relación entre las dos tablas. Entonces, con el copiar y pegar vínculos. Volvemos para atrás. Vamos a borrar esto. Y ahí nos queda
entonces una opción de cómo podemos vincular los datos. Recuerden también la opción del ancho de la columna, eso me lo han preguntado varias veces. Si yo quiero copiar este rango de datos, por ejemplo, control shift control barra, control C, me vengo a esta hoja y control V corta. Ahora porque había quedado el ancho de las columnas de lo que copié antes, pero si no, los anchos de las columnas serían el ancho predeterminado. Si yo lo copio y lo pego, las columnas no van automáticamente a tomar el ancho de la tabla de la hoja original. Entonces, con el copiado y pegado, diciéndole que mantenga el ancho de la columna original, va a pasar que me va automáticamente a generar el ancho de las columnas. Bien, nos dirigimos ahora a la pestaña Insertar. Dentro de esta pestaña vamos a ver ahora lo que es, hay muchos temas del curso intermedio avanzado, pero a nosotros nos va a interesar sobre todo lo que es encabezado y pie de página para este capítulo y para este curso. Vamos a apretar acá y automáticamente nos aparece la hoja de trabajo de esta siguiente manera, que es la vista que aparece acá abajo, que se llama diseño de página. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a apretar escape y van a ver que ahí el cuadradito nos aparece ahí en diseño de página, que son los tipos de vistas de nuestros datos. Entonces, podemos agregar un encabezado y podemos agregar un pie de página desde insertar encabezado y pie de página, donde nos da opciones de lo que podemos hacer en el encabezado y lo que podemos hacer en el pie de página. O también podemos acceder directamente desde el botón diseño de página. Nosotros siempre vamos a estar en esta vista que es la normal, pero si seleccionamos la vista diseño de página, nos aparece la hoja de esta manera. Luego lo vamos a terminar de ver en la pestaña vista, a esta opción de diseño de página, que es muy útil a la hora, por ejemplo, de imprimir, en donde nos queda bien claro hasta dónde llega la hoja 1, qué tiene la hoja 2. Fíjense que la hoja 1 y la hoja 2, como tienen datos, nos las marca en blanco y las demás están en gris. Entonces siempre pasa que a veces algún dato copiamos y pegamos y nos quedó, por ejemplo, en la hoja 3 una celda con datos, y cuando imprimimos esa hoja, si tenemos activada la opción de que se impriman todas las hojas, también se va a imprimir. En cambio, de esta manera, con diseño de página, nosotros vamos a ver cuáles son los datos que tenemos activos en nuestras hojas de cálculos a la hora de imprimir. Pero bueno, ahora queríamos hacer hincapié en esto del encabezado y pie de página, que se puede hacer desde la pestaña Insertar, encabezado y pie de página, o podemos venir a la opción de vista diseño de página y también podemos directamente acceder y nos va a aparecer una pestaña nueva, que esto es algo que vamos a ver en distintas herramientas, que al seleccionar una parte de la hoja determinada o una herramienta determinada, nos da la opción de una pestaña automática para ese comando. Cuando usamos lo de formato como tabla, armar un rango como tabla, también nos daba la opción de una pestaña nueva. Vamos ahora a la pestaña diseño de página y vamos a ver dos opciones que se conocen bastante poco, que nos van a servir a la hora de imprimir. La primera es la opción de saltos. Supongamos que tenemos esta planilla de datos, este rango, y queremos que luego de la transacción 43040 me aparezca lo siguiente en una hoja aparte, y luego de la transacción 43035 lo que aparezca, las filas que estén por debajo me aparezcan en una hoja aparte al momento de imprimir. Entonces nos vamos a la opción 43040, creo que es la que había dicho. Vamos a saltos, insertar salto de línea, y ahí me aparece, bueno, en realidad ahí lo puse arriba. Vamos a quitar salto de línea, tenemos que hacerlo en la celda abajo, en la fila abajo, insertar salto de línea, y me aparece una rayita puntiaguda, perdón, con rayitas separadas, donde me marca que ahí va a haber un salto de hoja.
No lo vemos acá, si bien nos muestra las rayitas, pero luego vamos a ver al momento de imprimir que sí me lo va a diferenciar. Y vamos a hacer la otra, creo que he dicho 390, si no me equivoco, si no importa, lo mismo. Y nos vamos a salto, insertar salto de línea. Entonces, si yo ahora me voy a archivo, imprimir, fíjense cómo me cortó, me voy a la segunda página y me voy a la tercera página, a la tercera hoja. Ahí ven cómo el salto de línea lo que hace es me corta los datos, pero para imprimir, no en la vista. Si quiero sacar esos saltos de hoja, selecciono nuevamente la fila, me voy a diseño de página, saltos, quitar salto de página, o restablecer todos los saltos de línea, quitar salto de página, me vengo acá y quitar salto de página, y ahí volvió todo a la normalidad. Y la otra opción que también es muy útil, este comando imprimir títulos es demasiado útil al momento de imprimir, es imprimir títulos. ¿Para qué sirve imprimir títulos? Lo vamos a mostrar directamente con el ejemplo. Dice repetir filas en extremo superior. Selecciono este cuadradito que está acá. Nosotros vamos a usar solamente esa opción, la de repetir filas en extremo superior. Y seleccionamos la primera fila, que es el encabezado por lo general. Acepto. Bien. Y si vemos ahora no pasó nada. Pero vamos ahora a imprimir. Bueno, bien. Lo que tenemos que hacer ahora es agregar, para que esto funcione, mejor dicho, para que se vea bien qué hace, vamos a agregar datos. Vamos a suponer que la planilla de datos supera el límite de la primera hoja. Bien, supera el límite de la primera hoja. Entonces, ¿qué pasa? Si yo imprimo esto, ¿qué va a pasar? Archivo, imprimir. Bien, me aparece la hoja 1, perfecto. Ahora me voy a la hoja 2 y fíjense que me vuelve a aparecer el encabezado. Eso lo logré con el comando imprimir títulos. Si yo no hubiera ejecutado el comando imprimir títulos, este encabezado no hubiera aparecido. Al no aparecer el encabezado, ¿qué pasa? Si yo tengo que presentar estas hojas impresas y tengo que mostrar algún dato de la hoja 2, si no tengo muchas columnas, está bien, no pasa nada. Ahora, si tengo muchas columnas en las cuales se repiten los tipos de datos, por ejemplo esta columna, número, monto. Yo ahora sé, porque tengo el encabezado acá arriba, que esta columna se refiere al monto. Ahora, si no tuviese el encabezado en la hoja 2, tendría que irme a la hoja 1. Estamos hablando ya con el papel en la mesa, ¿no? Impreso. Me tengo que ir al papel de la hoja 1, contar la cantidad de columnas, decir, bueno, la columna 1, 2, 3, 4 es el monto. Entonces me voy a la hoja 2 y digo, la columna 4 es el monto. Pero eso se vuelve medio complicado. Si tengo 50 columnas, no sé si 50, pero 25 columnas, que puede pasar, ya se empieza a poner un poquito más difícil. Entonces, siempre cuando quieren imprimir y tienen una planilla de datos que abarca muchas filas, les conviene el hecho de imprimir títulos. Entonces, todo el encabezado de la primera hoja se va a copiar en todas las hojas siguientes. Si lo quiero eliminar, me vengo a diseño de página, imprimir títulos y elimino esto y acepto y listo. Y ya ahí, fíjense ahora, archivo imprimir. Acá sí obviamente tengo el encabezado porque es el encabezado que está escrito, pero me voy a la hoja 2 y ya ahora el encabezado no me aparece más. Entonces, si tengo que identificar esta columna, qué columna era, tendré que irme con el papel de la hoja 1, fijarme qué columna es, contar el número de columna, volver a la hoja 2 y decir, esta columna es tal columna. Bien, seguimos viendo ahora en la pestaña revisar los comandos, las opciones de proteger hoja, y luego vamos a hablar un poco de esto de compartir libro y controles de cambio. Proteger libro también se puede, pero vamos a hacer más hincapié en lo que es, vamos a mostrar un ejemplo de lo que es proteger hoja. El objetivo de proteger hoja en realidad es casi siempre
permitir o no la modificación de algún rango en particular. Por ejemplo, si esta columna que tiene una fórmula, no quisiéramos que alguien que use el archivo lo pueda modificar porque nos llevó mucho tiempo generar la fórmula y si lo borran para nosotros sería un problema. Entonces podemos hacer que esta columna solo la puedan modificar aquellos que tengan una contraseña o que no la pueda modificar nadie. Para eso hay que tener en cuenta una cosa que es en formato de celda. Vamos a suponer que nos venimos a esta columna, Shift Control flechita para abajo para seleccionar toda la columna, botón derecho, formato de celdas. Y aquí vemos que en la pestaña proteger está tildado la opción de bloqueada. Si no está tildada esa opción, por más que protejamos la hoja, esa columna, ese rango, esa celda no va a quedar protegida. Siempre tengan en cuenta esto. Ahora, si la celda, columna, rango tiene activa la opción de bloqueada, cuando protejamos la hoja, esa celda, columna, rango va a quedar protegida. Vamos a hacer el ejemplo. Cerramos y volvemos a abrir el archivo. Estamos aquí, entonces ahora queremos modificar y no me deja. Me vengo acá y no me deja. Me vengo acá y no me deja. Bien, como yo sé la contraseña, revisar, desproteger hoja, Esteban. Bien, y ahora me va a dejar. Perfecto. Guardamos. Pero ahora vamos a hacer lo siguiente. Vieron que en ninguna parte de la hoja me dejó. Pero vamos a suponer que no tengo problema que la columna número de cliente se pueda modificar. Entonces, selecciono todo. Formato de celdas. Proteger. Y acá desactivo. Aceptar. Me voy a proteger hoja. Pongo una contraseña. Esteban nuevamente. La contraseña de opción no es idéntica. Bien, me equivoqué. Esteban. Bien, guardo. Volví a abrir el archivo. Y ahora quiero modificar esto. No me deja. Quiero modificar esto. No me deja. Ahora me voy a la columna monto. Modifico. Y tampoco me deja. Perdón, era creo que cliente. Vengo acá y no tengo ningún problema. ¿Ven? ¿Por qué? Porque previamente a la acción de proteger la hoja, yo esa columna la desbloqueé. Entonces, cuando protejo la hoja, esa columna no me va a quedar bloqueada. La voy a volver a poner bloqueada. Primero voy a sacarla, desproteger. Esteban, Shift Control flechita para abajo, botón derecho. Pero siempre tengan en cuenta este paso de formato de la celda, porque a veces uno se olvida y si no, no les va a funcionar bien porque no van a entender por qué esto de que unas columnas sí y otras columnas no. Siempre está relacionado con esa opción de bloqueado o no. Y con respecto a compartir el libro, esto sirve mucho para cuando en las empresas, por ejemplo, tenemos unidades de red en donde simula ser un servidor, si bien es una carpeta compartida, no es más que eso, pero bueno, simula ser un servidor donde todos los archivos están en una computadora, se comparte por unidad de red una carpeta y parecería ser que es como un servidor, pero no es más que una computadora más compartiendo una carpeta. En esa carpeta tengo un archivo Excel que lo usamos muchos. Entonces yo puedo acceder a ese archivo, abrirlo y compartirlo. Compartirlo significa que muchas personas pueden trabajarlo a la vez. No solo eso, sino que con la opción de control de cambios podemos dejar registrado los cambios que van haciendo cada usuario al modificar ese archivo. Es una opción de mayor control. A veces sirve, a veces no. No se usa mucho porque por ahí es medio... Se usa los primeros 2 días, después ya los controles de cambio ya no se ven más. Pero si uno quiere ser, por ejemplo, una persona controladora en su área de trabajo y tiene 2 o 3 personas a cargo y quiere controlarlas en una manera bastante digamos, definida, se puede optar por esta opción de compartir libro, controles de cambio
y cada cambio que se haga en una planilla van a quedar registrados y uno tiene el control por si hay algún error o alguna incidencia que se produce, uno va a poder verificar quién fue ese usuario. Por último, la pestaña Vista. Aquí tenemos lo que explicamos cuando vimos diseño de página también, las distintas vistas que siempre van a ser la vista normal o la vista de diseño de página, que también las encontramos aquí abajo a la derecha. Recuerden que la vista de diseño de página nos permite tener una visibilidad mayor con respecto al área de impresión y el encabezado y pie de página. Y por último vamos a ver lo de inmovilizar, que es un comando, es una herramientita bastante importante también y poco conocida. Vamos a suponer que tenemos un montón de filas. Vamos a volver a pegar. Es muy común en importación de datos de un sistema tener 500 filas, ¿bien? Acá tenemos 32, pero es muy común tener muchísimas filas. Entonces yo tengo que ir bajando y llega un punto que bajo tanto que ya no sé esta columna qué encabezado tiene. Lo pudimos solucionar al momento de imprimir con la opción de imprimir títulos, pero ahora en la vista no tengo opción de saber. Si tengo 5 columnas, probablemente me acuerde que esto es la columna cliente, pero si tengo 15 columnas no me voy a acordar este número, por ejemplo, a qué encabezado, o sea, qué encabezado, el nombre de encabezado era. Entonces, ¿cómo puedo hacer para cuando mientras voy bajando el encabezado me siga apareciendo? Tanto el encabezado en la primera fila como si tuviéramos también que inmovilizar la primera columna. La forma es con la opción de inmovilizar. Puedo inmovilizar la fila superior o puedo inmovilizar la primera columna. Si inmovilizo la fila superior, lo que pasa es que cuando voy bajando, ¿ven? Me queda siempre la primera fila. Entonces, cuando vaya bajando, voy a poder siempre verificar el dato a qué encabezado corresponde. Vamos a movilizar paneles. Y lo que puedo hacer también es la primera columna, que lo que me hace es, me corro para el costado y me mantiene siempre la primera columna. Esto sirve mucho para cuando tengo que verificar desde la primera columna, por ejemplo, códigos de usuario, documentos, clientes, números de cuenta, etcétera. Entonces siempre puedo mantener esa verificación, esa identificación de la primera columna. Vamos a volver a movilizar. Bien, esto es entonces un poco el objetivo de este primer capítulo, es una revisión general de algunos comandos, herramientas que no son tan conocidas y que a nuestro entender les puede llegar a servir y agilizar el uso de Excel diario. Ahora ya vamos a entrar en herramientas en particular para hacer determinadas acciones con las planillas de los datos. Saben ustedes también que cualquier duda que tengan tienen los medios de consulta, así que cualquier observación o cualquier tema que a ustedes les parezca que no fue suficiente la explicación, por ejemplo, podría ser lo de compartir un libro, que no vimos ejemplos. Si ustedes están interesados en compartir un libro y por ahí la información de este capítulo no fue suficiente, porque no lo fue probablemente, al no hacer un ejemplo, siempre tienen los medios de consulta para realizar esa duda o preguntar cómo hacerlo. Para eso están los medios de consulta y eso es lo bueno de este curso, que una vez que terminan de la certificación, o sea que se les entrega el certificado, ustedes mantienen los medios de consulta activos para cualquier duda que tengan luego de la entrega de la certificación. Eso es algo, a mi entender, único que brinda este instituto. Así que bueno, seguimos ahora con el capítulo número 2.